les continúe bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Texto muy conocido. Sé que todos lo van a identificar inmediatamente. Pero el asunto de la palabra no es conocerla, el asunto de la palabra es vivirla. Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura de Dios, dice el título. Por lo demás, hermanos míos, cuando todos lo tengan, porfa, para que todos estemos conectados con la palabra. Ahora sí, todos, amén. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, como les decía al principio, este texto es conocido por todos, ¿cierto? ¿Qué persona no ha oído una prédica de Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios? Es más, de este solo texto, de estos 10 versículos, 8 o 10 versículos, hay escritos libros enteros. Es más, hay quien hace una prédica de un solo versículo. Este texto tal vez es de los más predicados de la Biblia, yo estoy segura de que así es. Pero resulta que estuvimos desde el año pasado haciendo un estudio bíblico con la pastora en el grupo de intercesión, donde nos hablaba precisamente, el estudio era sobre la armadura de Dios. Y este tema me impactaba a mí mucho porque la armadura de Dios la conocemos todos, pero no sé si todos la llevamos correctamente. Es más, no sé si todos sabemos que la debemos de usar, como dice ahí la palabra. Dice en el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y en otra versión de la Biblia dice, pónganse. En la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que manejan los niños, me encanta. Yo sé que ustedes van a decir, pero maneja la versión de los niños en vez de manejar, pero es que me encanta la versión que manejan los niños, que es la Nueva Traducción Viviente, porque ahí dice, pónganse toda la armadura de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea hoy? La idea hoy es que aprendamos que la armadura de Dios no es para sabérmela de memoria. La idea de hoy es que la armadura de Dios es para colocármela. Y la armadura de Dios es como el carnet del seguro. ¿Ustedes saben cómo es el carnet del seguro? Personal e intransferible. O sea, es solo mío. La armadura de Dios es solo para mí. Nadie se puede poner la armadura de Dios por mí. Y enseguida vamos a ver por qué. Entonces tenemos que ir teniendo estos principios claros desde un principio. ¿Qué es lo primero que entonces, a propósito del tiempo que estamos viviendo? Tal vez ustedes piensen que esta prédica fue preparada a propósito esta semana porque estamos en tiempo de guerra espiritual. Pero resulta que no, el pastor da un mes para que uno prepare su prédica. Es más, en San Pedro y en Belmira ya he estado hablando de que tenemos que saber que hay un enemigo para poder saber con quién estamos combatiendo. Porque ya Dios me venía mostrando con tiempo, como les digo desde que hicimos ese estudio, de que es necesario que el creyente sepa, primeramente, que hay un enemigo. Entonces, mire,
La guerra espiritual es un tema que todos tenemos que enfrentar. Cuando el día que yo decido convertirme al Señor, ese mismo día comienza una guerra espiritual. ¿Entre quién? Entre el enemigo que todos tenemos en común y nosotros. Entonces esa guerra se libra día a día. Todos los días tenemos guerra espiritual, porque a veces también tenemos un error, que es decir, yo me voy para la iglesia a hacer guerra espiritual. Y entonces pensamos que la guerra espiritual es aquí. El ratico que estemos aquí, yo estoy en guerra espiritual. Me voy para la casa y se acabó la guerra. No, en la casa es donde hay guerra. Es más, afuera es donde está la guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual es algo que el creyente tiene que enfrentar, tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida, a todas horas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere es derribarnos. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O la primera enseñanza que vamos a sacar de acá. La guerra espiritual la vive cada uno de nosotros, inicia el día en que iniciamos nuestra vida espiritual. La palabra nos enseña entonces que hemos salido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando yo me convierto, yo salgo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero bien sabemos que el propósito del enemigo, ¿cuál es? Mantenernos en las tinieblas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Por eso es que es vital conocer el tipo de guerra que estamos enfrentando, cuál es el enemigo, cuáles son sus artimañas y cómo lo debemos enfrentar. De hecho, pues entonces, como les digo, ya en Belmira y en San Pedro he estado compartiendo de estos temas. Les compartía del enemigo y de sus estrategias. Y pues este texto, como les decía ahora, si yo me dedicara a predicar versículo por versículo, tendría prédica por ahí para este resto de año, solo de Efesios 6, del 10 al 18, o del 10 al 24. Tendría prédicas para todo este año, pero yo voy a tratar de compactarlo lo más que pueda. ¿Por qué? Porque el tema yo sé que es conocido para la mayoría, pero como les digo, la idea es que hoy salgamos con la armadura de Dios puesta, porque es que la conocemos, pero no nos la ponemos, y así no sirve, así no nos sirve. Usted puede tener un vestido muy bonito colgado en el closet, allá no lo luce. Usted tiene que ponerse la armadura de Dios para poderla lucir, para que podamos ser identificados como soldados de Cristo, porque la armadura es algo que usa un soldado, y Pablo nos identifica mucho con soldados. Entonces, si usted quiere ser un buen soldado de Cristo, póngase la armadura. El principio general entonces de esta guerra es que una guerra espiritual, y que por lo tanto es una guerra que no es en la carne, como dice ahí el mismo texto, la tenemos que librar de la mejor forma. Y dice ahí el versículo 10, vamos a arrancar en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, mire, la armadura de Dios parece que empezara en el versículo 14. Pero si observamos bien la palabra, la armadura comienza en el versículo 10. ¿Cuál es la primera arma que yo tengo que ver y tomar? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que yo tengo que entender para vivir la guerra espiritual es que yo no la vivo en mis propias fuerzas. Porque generalmente pensamos que esta guerra la libramos nosotros mismos, porque nosotros conocemos, somos muy valientes, somos muy... No, esta guerra no se libra si no es fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que yo tengo que vivir esta guerra es en el poder de Dios. Solo en Él voy a lograr ser victoriosa, no en nuestras propias fuerzas, porque nunca van a ser suficientes, nunca van a ser suficientes nuestras propias fuerzas. Ahora, un grave error que podemos cometer como creyentes es que ignoramos que tenemos un enemigo, o peor aún, vivir como si no lo tuviéramos. Y a veces nosotros como creyentes nos pasamos la vida sin pararle bolas al enemigo. Y resulta que el enemigo es mejor que lo conozcamos, es mejor que hablemos de él. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo. ¿O cómo son las guerras del mundo? ¿Cuál será la estrategia cuando un ejército se enfrenta con otro? O, por ejemplo, cuando la guerrilla se enfrenta con el ejército. Una parte de la estrategia es que se conozcan, porque si no, ¿cómo van a luchar? ¿Quién llevará ventaja sobre quién si no se conocen? Entonces, uno de los propósitos de la guerra espiritual, primeramente, es conocer el enemigo. El enemigo, básicamente, todos lo conocemos, ¿cierto? El enemigo es el diablo. Y dice que tiene artimañas, dice ahí el versículo 11. Entonces, yo primero me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Todos tenemos acechanzas del diablo. Todos tenemos el enemigo. Les voy a abreviar en qué se enfoca el enemigo básicamente en nuestras vidas. ¿En qué se enfoca el enemigo? En destruirme a mí como persona, en destruir mi familia, en destruir la iglesia y en destruir la sociedad. Ahí tiene los 4 campos de guerra el enemigo favoritos. Yo, mi familia, así suene como que el burro por delante, pero yo, mi familia, la iglesia y la sociedad. Esos son los 4 enfoques que el enemigo tiene. Y si usted observa su propia vida, siempre va a identificar que el enemigo lo ataca o a usted. Si usted está firme, ataca a su familia. Si no puede con su familia, entonces va a ver cómo lo desestabiliza en la iglesia y pues si no en la sociedad, porque miren cómo están los gobiernos influenciados por el enemigo. ¿Por medio de qué? Del engaño, de la mentira y de la acusación. Esas son las 3 armas favoritas del enemigo. La palabra dice que él es mentiroso, Jesús lo llama mentiroso, ¿cierto? Que es el padre de mentira. Entonces, ¿cuáles son las armas del enemigo? El engaño, la mentira y la acusación. Cuando no me puede engañar, me acusa. Y yo sé que todos ustedes también han vivido eso en su mente, te acusa aquí en la mente. Adentrémonos ahora entonces, esa es la parte que debemos de conocer del enemigo, ¿cierto? Si yo también me pongo a predicarles del enemigo, también me gastaría unas cuantas prédicas, pero entonces básicamente esa es la función del enemigo. Ahora, adentrémonos a mirar entonces cuáles son las características que el creyente debe tener para enfrentar ese enemigo. Y ahí sí ya nos vamos a adentrar entonces. ¿Qué nos lleva a lograr el objetivo principal que observamos en los versículos 11, 13 y 14? Vamos a ver qué hay de común en los versículos 11, 13 y 14. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el 14, estad pues firmes. El objetivo de la armadura de Dios es que permanezcamos firmes. Porque a veces también enfocamos la guerra espiritual en yo te derroto, yo contra el enemigo y te vamos a... Mira, aquí la palabra de Dios me está diciendo que la idea no es derrotar al enemigo, porque de hecho si nosotros conociéramos la palabra un poquito, sabríamos que el enemigo ya está vencido. Entonces, vamos a ir un momento a Colosenses 2:15 allá adelantico para que vea que no es que yo me esté inventando que el enemigo está vencido, es que la palabra dice que el enemigo ya está vencido en Colosenses 2:15. Colosenses. No, es más adelantico, es más atrasito. ¿Cierto? Es que yo a veces tengo problemas de orientación. Colosenses 2:15, ¿qué dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo me está diciendo que Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Pero si nosotros no sabemos esa verdad, entonces nosotros le seguimos dando continuamente poder al enemigo, pero el enemigo ya está vencido. Nosotros estamos llamados a permanecer firmes contra sus acechanzas. Deducimos de esto entonces que nuestro papel en esta guerra principalmente es defensivo. Y de hecho, una armadura me sirve a mí ¿para qué servirá la armadura? A ver, vamos nosotros ubicándonos para que podamos ir guardando en el corazón de verdad la enseñanza de hoy. ¿Para qué servirá una armadura? ¿Para qué le sirve el uniforme a los policías del SMART? Que todos hemos visto esos combates en Medellín sobre todo. ¿Para qué le servirá? Para protegerse. Para protegerse, el propósito de la armadura es protección. La armadura Dios la diseñó para protegernos. Y dice ahí, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 14, me llamó, como les decía ahora, mucho la atención esta versión, porque es otra versión de la palabra de Dios, pero que es para niños. Pero a mí me gustó porque es tan clara que la entiende cualquier persona, por eso es para niños. Y en esa traducción, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 14 dice, defiendan su posición. Que aquí en el versículo 14 dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos. En esta versión dice, defiendan su posición. Y a mí me llamó mucho la atención y de hecho así le coloqué el título a la prédica, defendamos nuestra posición, porque la armadura me tiene que servir a mí para defender mi posición. ¿Mi posición ante quién? Ante el enemigo.
Y entonces dice ahí, defiendan su posición, y Dios mismo nos da las herramientas para que podamos defender nuestra posición. Y también me gusta mucho el título que hay en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice, la armadura de Dios, que es la que todos tenemos, creo. En la Nueva Traducción Viviente dice, toda la armadura de Dios. Y a veces pensamos que una palabrita no vale la pena, pero a mí se me hace que en la Biblia cualquier palabra es trascendental. Y a mí me gusta toda la armadura de Dios. Vamos a entender más adelante por qué. Toda la armadura tiene un papel primordial, proteger y defender. Entonces ya sacamos esa primera conclusión. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, estaba preso en Roma. Y se deduce de ahí que él no perdía el tiempo. ¿Cuántas personas en la cárcel se dedican a llorar, a lamentarse, a quejarse? El apóstol Pablo aprovechaba todo lo que veía para sacarle para la palabra. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se puso a fijarse en el soldado que lo guardiaba, que de hecho dicen, algunos estudiosos, que inclusive estaban atados por un pie o no sé, una cadena o algo, pero en todo caso él tenía su vigilante, su soldado, y él aprovechó y observando al soldado fue que sacó la armadura, escribió, el Espíritu Santo le inspiró a escribir la armadura de Dios, y él partiendo de ahí comenzó a escribir, y mire cómo lo tomó, mire lo que hizo Pablo. Lo obvio era que entonces él aprovechara pues el tiempo, porque Pablo, como les digo, no andaba perdiendo el tiempo. Entonces mire, otro punto que quiero aquí resaltar antes de que empecemos, es que dice, vístanse o pónganse toda la armadura de Dios, toda, en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y además es importante la secuencia en que el apóstol Pablo menciona los elementos de la armadura, lo cual tiene un propósito. En el versículo 11, 12 y 13 vamos a ver los tres primeros elementos de la armadura, pero antes vamos a mirar aquí el versículo 12, perdón. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya les hablé que tenemos un enemigo en común, y que ese enemigo, lo que me está diciendo este versículo es que también tiene su ejército. Si yo me adentrara a explicarles a ustedes qué es un principado, qué son potestades, qué son gobernadores y qué son huestes espirituales de maldad, también seguramente necesitaría una sola prédica. Pero básteles con decir que así tiene organizado el enemigo su ejército. Él tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Así como cualquier ejército del mundo está organizado. Generales, tenientes, subtenientes, soldados rasos, asimismo están organizados los ejércitos del enemigo. Entonces mire que esta lucha no es cualquier lucha, es una lucha, no diríamos cuerpo a cuerpo, espíritu a espíritu. Entonces mire cómo está el enemigo de bien armado, de bien atrincherado, cómo tiene organizados sus ejércitos. Entonces vamos a comenzar a ver cómo es que yo tengo que enfrentar esa guerra espiritual. Y en el versículo, como les decía al principio, la mejor forma de librar esta guerra es en el poder y en la fuerza de Dios. En nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. El versículo 13 dice, pónganse todas las piezas de la armadura. Entonces aquí vamos a tener pendiente, porque vamos a ver primero tres piezas, que son, en el versículo 14, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí vemos ya dos elementos de la armadura. Dice ahí, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Estos ceñidos vuestros lomos se refiere a un cinturón que usaba el soldado, ¿cierto? Y muchos dicen que era un cinturón que iba así, pero lo normal es que un cinturón vaya como lo usamos hoy en día. Pues tiene más, seguro que el otro también tendrá sus beneficios, pero el que usamos hoy en día todavía le vemos las aplicaciones. ¿O para qué nos sirve el cinturón hoy en día? ¿Para qué nos sirve el cinturón? A las mujeres a veces de lujo, ahí de adorno, pero generalmente ¿para qué sirve el cinturón? Para sostener los pantalones, sencillo, para sostener los pantalones. No es tan complejo.
para eso mismo lo usaba el soldado romano. ¿Para qué usaban el cinturón? Para sostenerse el vestido. Ellos aún más, porque en esa época vestían como con túnicas. Entonces, imagínese usted para salir a la guerra enrudado en una túnica. Necesitaba algo que les sostuviera. Además dice que el cinturón les daba para llevar la espada y alguna otra arma, un cuchillo o cualquier otra cosa. Entonces el cinturón básicamente nos sirve para sostener. Y el apóstol Pablo, ¿con qué asocia el cinturón? Mire, lo que era ahí en el versículo, estamos en el versículo 14. A ver, que me estoy perdiendo. No, el cinturón, la coraza de justicia y el calzado. El cinturón en el uniforme del soldado entonces era importante porque le ayudaba a sostener los vestidos y le daba libertad, porque como les digo, ellos enredados en esa, ¿qué libertad podían tener para la guerra? Y dice que en otras palabras el cinturón daba estabilidad, ¿cierto? Cuando yo me pongo un cinturón, entonces los pantalones no se me caen, yo ando tranquilo porque los pantalones no se me caen, vamos trayéndolo a los ejemplos de hoy normal. Pablo lo relaciona con la verdad, porque dice, estad firmes con vuestros lomos con la verdad. Espérenme, yo les leo aquí la versión que tengo, la otra versión, que es más sencilla. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse, esta es la nueva traducción viviente. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las acechanzas del enemigo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra, bueno, ya ese se lo leí. El 13, por tanto, pónganse, como les decía ahora, esta versión dice, pónganse todas las piezas de la armadura para que puedan resistir al enemigo en el tiempo malo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Esta versión ya me habla claramente y me dice, póngase el cinturón de la verdad. Y aquí, ¿qué será la verdad? Porque estamos en un mundo tan relativo. Ahora todo es relativo, hasta la verdad. ¿Qué será para usted la verdad? Bien. También puede haber en otra explicación que me encontré, algunos estudiosos afirman que se refiere a una persona que ha desechado la mentira de su vida. ¿Cierto? Una persona que ha dejado de decir mentiras, había reconocido que no está bien decir mentiras. Eso es importante, debemos desechar la mentira de nuestra vida. Pero otros opinan lo que el profe me está diciendo, la verdad de las Escrituras. La verdad que estamos estudiando hoy, mejor dicho, nosotros los que estamos acá hoy sentados nos estamos poniendo el cinturón de la verdad, porque estamos estudiando la palabra. El cinturón de la verdad se refiere a estudiar y conocer la palabra, a conocer la verdad, a conocer la verdad de la Escritura. Eso es lo que estamos haciendo acá, conociendo la verdad por medio de la palabra. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios, porque si nos referimos a las verdades del mundo, todas son relativas. Acá nos estamos enfocando en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Esto me tiene que llevar a mí, obviamente, a la otra versión, o sea, a desechar la mentira. Cuando yo aprendo a conocer la verdad de la palabra de Dios, aprendo a desechar la mentira de mi vida. ¿Y para qué me servirá o qué arma de defensa será tener la verdad en mi vida? ¿Para qué me servirá esa arma contra el enemigo? Tenemos que ir pensando, a ver, pues que nos vamos a poner hoy la armadura. Si yo me pongo el cinturón, ¿para qué me sirve a mí en la vida espiritual ponerme el cinturón de la verdad? Porque el enemigo es ¿qué, padre? ¿De qué? De mentira. Y a toda hora nos engaña y nos quiere como enredar, como acusar. Entonces, ¿qué necesito yo colocarme? La verdad, para que cuando el enemigo venga con sus mentiras yo me pueda defender. Por eso insistimos tanto siempre los predicadores y en todos lados, estudia la palabra, lea la palabra, esfuércese, haga un devocional, busque la palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo para ponerme el cinturón de la verdad? Estudiando la palabra. No hay otra forma, el cinturón no es algo físico. No es que usted sale de su casa y dice, Señor, me coloco el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, no sé qué, y me voy a la guerra. No, así no funciona. Funciona es colocándomelos de verdad. Entonces el cinturón de la verdad me lo coloco conociendo la palabra de Dios. En otras palabras, cada que busquemos de la palabra y la entendemos y la asimilamos, nos estamos colocando el cinturón de la verdad y nos estamos estabilizando espiritualmente. ¿O no es por medio de la palabra que los que estamos acá hemos ido estabilizándonos en nuestra vida espiritual? Eso es lo que nos da estabilidad.
Nosotros nos vamos estabilizando conociendo la palabra, porque como el mundo allá en la oscuridad nos vive jalando para una cosa y para la otra, cuando uno va conociendo la palabra se va estabilizando. Que a algunos nos da brega más estabilizarnos que a otros, es verdad, pero ahí estamos en la lucha. Entonces, cuando yo estudio la palabra me estoy colocando el cinturón de la verdad. Cuando vengo a las Escrituras, el Espíritu Santo hace esa obra en mi vida. Lo segundo que él dice es la coraza de justicia. Ahí en ese mismo versículo, y vístase vestidos con la coraza de justicia. Que también hay una doble explicación que yo me encontré. Entonces está la justicia la justificación que Jesús hizo por mí al pagar mis pecados. Entonces yo fui justificado, Él pagó por mí, Él me hizo justo delante de Dios, ¿cierto? La doctrina de la justificación. Pero también me encontré yo otra clase de justicia, de la coraza de justicia, que me llamó mucho la atención, y es de la persona que en base a la verdad aprende a vivir correctamente, o sea, en justicia. Porque cuando yo soy justo, significa que soy recto. ¿Para qué me sirve a mí la verdad? Para andar en rectitud. Entonces mire que ya sí nos vamos poniendo. Entonces yo me pongo el cinturón de la justicia y me sirve para ir aprendiendo a vivir en rectitud, porque yo tomo la palabra y aprendo a dejar cosas que yo tenía de mi pasado y comienzo a vivir en rectitud. O sea que comienzo a vivir justamente. Sí me estoy haciendo comprender, porque también está la doctrina de la justificación, donde entonces dice que pongas vestidos con la coraza de justicia, entonces que ustedes ya es salvo, entonces esté tranquilo. No, porque enseguida vamos a ver otro tema relacionado con la salvación. Por ahora, entendamos que yo cuando trato de vivir en obediencia, cuando yo trato de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, cuando la Biblia habla a mi corazón y yo dejo que esa palabra se mueva en mi vida, cuando yo trato de obedecer, de vivir en obediencia, estoy tratando de vivir de manera recta. Entonces ya me puse el cinturón de la justicia y la coraza, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Entonces el cinturón acá, la coraza era algo que sí cubría, según muchos, el pecho y la espalda. Pero generalmente es el pecho. Si lo vemos ahorita en un soldado común y corriente, es como una coraza que cubre esta parte de adelante. ¿Qué está cubriendo esta parte de adelante? ¿Qué órganos? Básicamente mi corazón. Y pues obviamente si baja hasta aquí el estómago, ¿cierto? Toda esta parte de acá. ¿Y qué hay en el corazón del hombre según la Biblia? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Las emociones, la voluntad. Dice que del corazón del hombre es que nacen todos los pecados, los homicidios, las blasfemias, los adulterios. Todos hemos escuchado esa palabra. ¿Necesitará o no necesitará protección el corazón? El corazón sí que necesita una coraza fuerte, porque ahí es donde más nos ataca el enemigo, en nuestras emociones, en nuestro corazón. De ahí es de donde salen todos los malos deseos. Entonces, con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia ya estoy protegiendo no solamente mi entendimiento, sino también mi corazón. Para eso es que me sirve la coraza de la justicia. Si algo ataca con fiereza el enemigo, es nuestra mente, nuestras emociones, lo que nos lleva al pecado. En Mateo 15:19 está, por si lo quieren leer, todos los pecados que salen del corazón del hombre. Si algo necesita protección, es el corazón del hombre. Si algo necesita protección, si alguien necesita la coraza de justicia, somos usted y yo, porque todos los días estamos tentados por todo lo que sale del corazón. Me coloco el cinturón de la verdad, me coloco la coraza de justicia, y dice ahí que de acuerdo a la verdad ya nos hemos colocado dos cosas. Comenzamos a vivir de acuerdo a esa verdad, una vida recta, una vida consecuente en lo que confesamos, o sea que practicamos la justicia. ¿Y en qué sentido se convierte la vida de obediencia y corrección en una protección? Entonces esto me da seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo andar diciendo que conozco la verdad y vivir desprotegido. No funcionaría. Por eso estos dos van unidos, el cinturón y la coraza. Me dan estabilidad, me dan seguridad, y cuando conozco de la verdad, vivo de acuerdo a ella. ¿Listo? El versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio. Un soldado romano dice que tenía unos zapatos especiales, que no eran cualquier clase de zapatos, que eran unos zapatos que tenían como unas tachuelas por debajo, como clavos. Y uno dice, uy, pero qué zapatos tan incómodos para andar. Pues, ¿cómo sería andar en esos zapatos?
Pero uno ve ahora a los muchachos andando por la calle con unos guayos de fútbol, no. Y pues obviamente para jugar, pero a veces se van con ellos hasta para la calle. Y esos guayos, que me digan los muchachos si estoy diciendo mentiras, tienen unos taches que depende como del tamaño, de la forma del terreno, son los taches de los guayos. ¿Quién juega aquí fútbol? Nadie. Nadie. No, pero que por lo menos sepan que los taches dependen del terreno. O sea, yo cuando me pongo a ver los partidos me cojo todos esos detalles, yo dependiendo, hoy se van a poner unos guayos con taches no sé qué, porque el terreno está así, así, el prado está corto, y si ve, es que no, todos, el fútbol como es de bueno. Bueno, los soldados, pero ustedes no, pero dice que los soldados romanos usaban unos zapatos con unas tachuelas parecidas a los guayos de los futbolistas. ¿Para qué? Para que eso les dé agarre y estabilidad. Mejor dicho, para que no se anduvieran resbalando todo el tiempo. Uno ve futbolistas aprovechando el ejemplo que viven en el suelo, ¿cierto? Están usando los taches que no es, o bueno, no sé qué les pasará. Pero dice que los soldados romanos usaban estos zapatos para tener agarre, para estar firmes, porque dice la palabra que la idea era estar firmes. Entonces, con esos zapatos ellos no resbalaban fácilmente, pero ahí dice que con el apresto, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué habrá traído el evangelio a su vida y a la mía? Si el evangelio, si la palabra de Dios no le ha traído a su vida paz, déjeme decirle que entonces yo no sé en cuál evangelio está usted. Porque si algún propósito tiene la palabra de Dios es traernos paz. Pero no la paz del mundo, no la paz que nosotros conocemos, no esa paz pasajera, no esa paz que te da un par de zapatos, o que te da una casa, o que te da un trabajo, o que te da no sé qué, es esa paz que usted tiene aún en medio de las peores situaciones. Es esa paz que los demás que no conocen de la palabra no entienden. Es esa paz que usted dice, pero allá en esa iglesia, mire cómo bien de tranquilos, como está este mundo de revolcado. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, las buenas nuevas que me traen paz a mi corazón. Entonces mire que ya ahí tenemos las tres piezas que dice que nos tenemos que poner, y que nos tenemos que poner todos: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y los zapatos del evangelio de la paz. Ahora les pregunto, si yo me pongo solamente el cinturón y salgo a la guerra, ¿cómo me irá a ir? A la guerra espiritual, obviamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué piensan ustedes si salen muy elegantes y se vienen para la iglesia y se vienen descalzos? O sea, uno con un vestido todo lindo, todo elegante, todo llamativo y no me pone zapatos. Imagínense. O no sé, o se viene sin blusa. Vamos a comparar pues el ejemplo de la coraza con una blusa. Qué vestido tan bonito, cosa tan elegante, pero sin blusa. Ay, no, ¿qué le pasó? ¿Se le corrió? No, está sin zapatos o sin blusa. Y sin correa, pues menos, porque entonces andaríamos enredados en los pantalones, hombres y mujeres, porque como las mujeres ya también usamos pantalones. Entonces mire que son tres piezas de la armadura que tenemos que llevar puestas y las tenemos que llevar siempre. Yo no me puedo poner el cinturón de la verdad hoy y mañana no tenerlo, o sea, pues no tendría lógica. O sea, usted conoció la verdad hoy y mañana, pues claro que puede pasar, ¿cierto? Que somos olvidadizos. Entonces hoy conocí la verdad y mañana ya se me olvidó, ando sin el cinturón. Ando en pecado, ando desprotegido totalmente porque le estoy dando entrada al enemigo. ¿Por qué? Porque no estoy en obediencia, porque no estoy viviendo correctamente. Y si no tengo paz, pues mucho menos, voy a andar todo desprotegido. Entonces, mire lo que hacían los soldados romanos, la paz, ¿para qué nos sirve? ¿Y para qué nos sirve a nosotros la paz como arma? Pues la paz nos protege, nos guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, esa paz que tanto necesitamos en estos tiempos. ¿O no creen ustedes que esa paz es la que el mundo necesita conocer? Y de hecho esa paz, y dice ahí con el apresto del evangelio, entonces también me encontré otra referencia que decía que era compartir el evangelio, entonces también se compaginan las dos. Si yo tengo la verdad en mi corazón, ¿a qué estoy llamado? A compartirlo, porque es que yo no puedo guardar ese tesoro. Dice la misma palabra que no se nos da un tesoro, que no se prende una luz para meterla debajo de un almud. Entonces, si yo tengo ese tesoro en mi corazón, si conozco ya la verdad, ¿a qué estoy llamado? A compartirla.
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y llevando también paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita. Versículos 16 y 17. Ahí cambia ya la terminología, porque en el 17 dice, estas 3 primeras piezas dice, pónganselas. Ahora la pieza que vamos a tomar en el versículo 16 dice, sobre todo, ¿qué dice? Tomad. Tomad, o sea que esta arma ya no la voy a llevar puesta, sino que la voy a tomar. ¿Cuándo? Cuando haya necesidad. Y dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el escudo de la fe, dice que el escudo que usaban los soldados romanos usaban un escudo que medía más o menos unos 60, 1,20 de largo por 70 de ancho. O sea que este escudo me servía para proteger todo el cuerpo. También lo conocemos en una armadura normal de hoy en día, ¿cierto? Eso es lo que llevan ellos llevan en una mano la espada y en la otra el escudo. ¿Y para qué me sirve el escudo? Pues para protegerme ahí, mi agazapo, y con eso, mire que con eso se han salvado los soldados, los del ejército y la policía cuando viene esta gente a atacar con piedras, con bombas, con no sé qué, y ahí se protegen debajo del escudo. O sea que ¿para qué me servirá a mí el escudo de la fe? Dice ahí que para protegerme, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Conocen ustedes un dardo? Pues por lo menos en deporte todavía uno ve gente tirando flechas, ¿cierto? Y pues no, los indígenas todavía. Pero es lo que disparan con una flecha, ¿cierto? Pero nosotros los vemos ahora que los disparan es apagados, ¿sí o no? Flechas, pero apagadas. O sea, llegan y dañan en un solo punto. ¿Se imaginan ustedes un dardo encendido? O sea, eso debía de ser muy peligroso. Eso sí debía ser muy peligroso. O sea, usted venía un dardo encendido y levante el escudo de la fe rapidito, porque si no lo van a destruir. Esos son los dardos que el enemigo nos lanza, dardos encendidos. ¿Y cuáles son los dardos encendidos? El desánimo, la tristeza, la angustia, el temor, el miedo. Mire, los dardos del enemigo nos llegan de día, de noche, en todas las formas. En los pensamientos es donde más ataca el enemigo, con dardos de fuego. Cuando llega la tentación, cuando nos da ganas de hacer una cosa que no debemos, dardos del enemigo nos están llegando constantemente. O sea que ¿cómo debo mantener yo el escudo de la fe? ¿Cómo? Por ahí en una esquinita. Yo voy a dejar este escudo porque es que eso pesa mucho. Dejémoslo por allá, que yo ya tengo el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y ya estoy bien calzado. Y dejemos el escudo por allá, es que ese escudo pesa mucho. ¿Sabe cómo hay que mantener el escudo de la fe? Arriba. Y entonces usted me dirá, ¿y qué es la fe? Y entonces todos me van a decir la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Porque todos se saben ese versículo. ¿Sabe qué me encontré yo de la fe que me llamó mucho la atención y que se los traje para compartirlos porque es muy breve pero es muy sustancioso? Fe es soltarnos en las manos de Dios. Eso es fe, ¿sí o no? Eso es como cuando un niño está por allá alto y el papá le dice, tírese, y el niño le suelta. ¿No ve que es el papá el que lo está esperando abajo? Así esté alto, así esté como esté. Soltarnos en las manos de Dios, es la confianza en que tenemos un Dios que tiene un propósito y que en cada circunstancia de la vida Él se mueve de la manera correcta. Eso es fe. ¿Qué es fe? Creer que Él tiene el control de todas las cosas. Eso también es fe. Eso es levantar el escudo de la fe, cuando tenemos la convicción de que Dios tiene una voluntad perfecta. Cuando van a llegar los dardos del enemigo, siempre nos los vamos a encontrar. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El escudo levantado contra la duda, el temor, la desobediencia, la rebelión, la tentación. Pregunta, ¿puedo levantar el escudo de la fe sin haberme colocado el cinturón? Vamos a ir pensando y analizando porque la palabra es para aplicarla. ¿Puedo levantar el escudo de la fe sin haberme puesto el cinturón? Se me caerían los pantalones. Si yo para poder levantar el escudo de la fe sin falta tengo que haber conocido, tener el cinturón de la verdad bien colocado. O sea, yo tengo que conocer la verdad, porque si no, ¿de dónde voy a sacar la fe para poderla levantar? Por eso es que primero me tengo que poner
estas 3 piezas que dice colóquesela para que después pueda tomar el escudo de la fe. ¿De dónde saco yo la fe? ¿De dónde la saco? La misma palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que para yo poder tener fe, tengo que escuchar primero la verdad. Tengo que ponerme primero el cinturón de la verdad. Vamos a ir por un momento a Romanos 10, versículo 14 al 17. Ahí más, ese sí está más adelantico. Romanos 10. Romanos 10, y vamos a leer del versículo 14 al 17. Y mire lo que dice en Romanos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces mire que aquí Pablo está haciendo una relación, ¿Cómo van a creer si no han escuchado la palabra? ¿Y cómo van a escuchar la palabra si no hay quien se las predique? Entonces devolvámonos y aquí estamos haciendo eso. Ustedes están escuchando la palabra ¿para qué? Para poder creer, para poder levantar el escudo de la fe. ¿Sí ve que la palabra de Dios tiene mucha coherencia? La palabra de Dios no fue escrita, fue diseñada por el mismo Dios, con coherencia, para que la recibamos con entendimiento. Y como en el 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí nos referimos al versículo que acabamos de leer del calzado del Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedo yo levantar el escudo de la fe sin primero haber recibido la verdad en mi corazón y vivir de acuerdo a ella rectamente y con justicia. Volvamos otra vez a Efesios, donde estábamos. El casco o yelmo de la salvación, ahí en esta versión dice yelmo, y colocaos y tomad el yelmo de la salvación. Un yelmo es lo que se colocaban en la cabeza, es lo mismo que hoy se traduce como casco, ¿cierto? Para que lo asimilemos fácilmente. Ahora, ¿cuál es la función del casco? No, pero motos sí tienen todos. ¿Para qué sirve el casco? Para proteger la cabeza. Pero ¿por qué se me quedan calladitos y las respuestas son sencillas? Para proteger la cabeza. Un casco sirve para proteger la cabeza. Pues, es como lo obvio. Y se relaciona espiritualmente con la necesidad de proteger nuestra mente. Mire, ¿sabe dónde tenemos las guerras, las peores guerras, todos y todas, todos los días y a todas horas? En la mente. Aquí es donde nos pasamos batallando con el enemigo. Aquí es donde el enemigo nos dice una cosa, nos dice la otra, nos desanima, nos distrae, nos descalifica, nos acusa, en la mente. Entonces dice, colóquense el escudo, el yelmo de la salvación para proteger su mente. ¿Y por qué el yelmo de la salvación? Porque cuando el enemigo viene y nos pone a dudar, de lo primero que dudamos es de si soy salvo o no. Y cuando yo dudo de si soy salvo o no, todo lo demás retrocede. ¿Y por qué dudamos de que somos salvos o no? Porque todavía tenemos en nuestra mente la idea de que somos salvos es por obras, que es la doctrina que traíamos de religiones antiguas, de que somos salvos por obras. Pero la palabra me ha enseñado a mí que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando yo aprendo estos versículos, cuando yo aprendo que yo soy nueva criatura, en Efesios 2:10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo debe retumbar en su mente todos los días de la vida. ¿Para qué? Para que usted entienda que usted es salvo, que somos salvos. Y cuando yo soy salvo, cuando yo creo esa verdad y que no es por obra, sino por gracia, entonces yo persevero tomando la armadura de Dios, tomando el escudo de la fe y colocándome el yelmo de la salvación. Por eso dice ahí el yelmo de la salvación. Pónganse el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para que eviten que el enemigo los dañe en la mente, porque ahí es donde más ataca el enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mire, esta armadura tiene 3 partes que yo me coloco, otras 3 que las tomo cuando la necesito. Pero yo, ¿cuándo debo de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios?
también la puedo dejar por allá tiradita en un rincón. O si está partida, ¿qué le hacemos? La partida por allá, eso se quebró, pero ay, no, yo ya tengo la otra. Para yo poder levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Meterme en la palabra de Dios. Pues no hay de otra. ¿Cómo hago yo para levantar una espada que no tengo? Por eso es que muchas personas llegan los ataques del enemigo, pero como no conocen la palabra, no tienen cómo defenderse. Pero cuando yo tengo la palabra, ¿qué hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto? ¿Cómo venció al enemigo? Con palabra. Escrito está. Escrito está. Jesús no se salió eterno demonio, que no. Él le decía, y él, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque tenía en su mano la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, hermanos, vamos a tomar hoy la armadura de Dios porque estamos en guerra espiritual, ¿cierto? Que estamos en guerra espiritual, estamos en plena guerra espiritual en esta iglesia. Vamos a tomar la armadura de Dios hoy, ¿sí o no? Debo, pero la debo tomar con entendimiento. No es haciendo cosas ahí que yo ya me la puse, no, es con entendimiento, es apropiándonos de la palabra. No olvidemos que el campo preferido del enemigo está aquí en nuestra mente, entonces no podemos descuidar nuestra mente en ningún momento, porque el enemigo entra y nos ataca y una de sus artimañas es acusarnos constantemente, desanimarnos, hacernos retroceder. Entonces miren, en el versículo que sigue a continuación, porque ustedes me dirán, pero entonces listo, ya esa es la armadura de Dios, la vamos a tomar, vamos a tener a mano todo. Hay otra arma que aunque no está explícitamente ahí como arma, como parte de la armadura, quiero decir, es el arma poderosa por excelencia que todos debemos tener. Entonces, la armadura de Dios que ya estudiamos, que ya vimos, es personal y transferible, o sea, me la pongo yo, es mía. Pero esta arma que sigue a continuación sí es un arma que podemos usar todos en común. Es un arma que es la que estamos usando en estos tiempos. Es el arma que estamos usando en estos tiempos. Entonces mire lo que dice el versículo 18. Vamos a ir al versículo 18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo. Entonces tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, de nada me sirve colocarme la armadura si no me comunico con mi comandante. O sea, es como un soldado que se va a la guerra solo, no tiene un comandante, no tiene un general, no tiene nadie que lo dirija, no tiene nadie que le diga para dónde se va, él va muy bien armado, pues no sabe para dónde. Así podemos hacer nosotros. Entonces nos colocamos esta armadura y no nos comunicamos con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos sin falta colocarnos o tomar también esta arma, que es el arma de la oración. Es un arma muy poderosa, es el arma poderosa por excelencia. De hecho, es lo que estamos haciendo en estos tiempos, orando en todo tiempo. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo haya incluido ahí, orando en todo tiempo, porque se refiere no a que estemos orando de día y de noche y que entonces yo no haga nada en la casa ni nada, porque es que tengo que orar en todo tiempo. Se refiere a que oremos en todas las circunstancias de la vida. Claro que si usted puede estar barriendo y trapeando y orando, pues excelente, ¿cierto? Si hacemos eso, pues de maravilla, pero puede que hayan cosas que nos demanden atención para otro lado, entonces no estemos orando. Pero lo que me está diciendo la palabra es, oren en toda circunstancia. O sea, oren cuando estén contentos. Mire, es que a veces buscamos la oración cuando estamos en necesidad, ¿sí o no? Cuando yo tengo una enfermedad, cuando yo tengo una dificultad, como, oren por mí, eso está bien, ¿cierto? Pero también oremos cuando estamos contentos, porque no le damos gracias a Dios cuando todo está yendo bien. Oren en todo tiempo, cuando estemos bien, cuando estemos mal, cuando estemos contentos, cuando estemos tristes. En todo momento Dios nos está llamando a reconocerlo en todos sus caminos, con toda oración y súplica en el Espíritu. A veces cuando oramos nos dedicamos solo a pedir. La oración también nos debe servir para agradecer, para pedir perdón de pecados, para arrepentirnos, para pedir por los hermanos, pero a veces nos dedicamos a orar solo
pidiendo. Entonces oren con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe ser perseverante. En el ministerio de intercesión he aprendido yo esta parte. La oración tiene que ser perseverante. No nos cansemos de orar. Por eso es que a veces se nos facilita más decirle a otra persona, ore por mí, porque yo no quiero ser perseverante, pero el llamado es para todos. Todos estamos llamados a orar con perseverancia, o sea, constantemente. ¿Y qué nos están enseñando estos tiempos? Ore constantemente. Por eso es que nos están involucrando a todos. Yo sé que para muchos el asunto es nuevo y por eso muchos están yendo ante el vecino, yendo al lado, yendo al otro. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a orar con toda perseverancia. Oremos constantemente porque es lo único que nos va a ayudar a permanecer firmes, que es el principio de esta prédica, permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Y súplicas por todos los santos. ¿Qué más estamos haciendo ahora? No solamente enfocados en orar por nosotros, porque otro error que cometemos al orar es que nos enfocamos solo en nuestras necesidades. En esto estamos aprendiendo a orar los unos por los otros, que yo creo que es hasta de más bendición, que cuando yo me enfoco en orar solo por mí y por mis necesidades. Es de mucha más bendición cuando yo me enfoco a orar por todo un pueblo que está clamando por sus necesidades, por sus situaciones, por sus enfermedades, por sus debilidades, por sus pecados, por tantas cosas que hay que orar. Cuando yo me enfoco no en mí, sino en un pueblo, la bendición es mayor. Porque el mismo Jesús dice, si se juntan 2 o 3, si se juntan 10 o 20, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Entonces, oren en toda oración y súplica por todos los santos. Y ustedes dirán, pero es que los santos aquí, ¿quién sabe cuánto eran? ¿Todos? ¿O no estamos todos llamados a ser santos? El llamado es, sean santos como yo soy santo. O sea que por todos los santos, todos los escogidos, todos los que estamos acá somos santos, somos escogidos. Entonces, aunque esta prédica no fue preparada con relación al ayuno, sí le doy gracias a Dios porque se dio en este momento. ¿Por qué? Porque estamos en este momento precisamente avivando esa necesidad urgente de la oración dentro de la iglesia. Y esa oración de los unos por los otros. Y esa oración de ponernos la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Ciñamos nuestros lomos con la verdad, nuestro corazón con la coraza de la justicia. Vamos con el apresto del evangelio de la paz. Tomemos el escudo de la fe, vamos es para adelante, como decía el pastor ahora, cosas grandes se vienen, pero tenemos que estar bien armados, Entonces vamos a cerrar ahí nuestros ojos y vamos a meditar por un momento en si ya conocíamos este texto, si ya conocíamos esta palabra, preguntarnos cómo la he usado. Si es que la he usado, sí la hemos usado, porque todos conocemos de la verdad. Todos conocemos la verdad, todos estamos esforzándonos en vivir rectamente, todos de una u otra manera compartimos la palabra de Dios. Pero vamos a autoevaluarnos y a mirar con qué tanta compromiso he asumido yo esta armadura. Porque qué bonito es como está ahí escrito. Pero qué compromiso tan grande es llevarla puesta, qué compromiso tan grande demanda de cada uno de nosotros colocarnos esta armadura. Y cuán distinta sería nuestra vida si anduviéramos constantemente con la armadura de Dios colocada. De cuántas cosas nos libraríamos, cuántas cosas evitaríamos, cuántos enfrentamientos con el enemigo, cuántas acechanzas del enemigo evitaríamos si anduviéramos con la armadura de Dios colocada siempre. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que aunque traté de ser breve, Dios, haya podido esta palabra calar en el corazón de cada persona, Señor, porque es necesario como creyentes que en estos tiempos que estamos viviendo, todo lo que conozcamos de la palabra, tratemos de vivirlo. Todo lo que conozcamos de la palabra lo asimilemos para nuestra vida y andemos en esa verdad que aprendemos cada día. Señor, yo te pido que esta verdad se arraigue en el corazón de tu iglesia hoy y que podamos vivir de acuerdo a ella.
que cada persona que escuchó de esta armadura vaya con esa decisión: voy a seguir en el mundo normal con mi armadura puesta. Voy a seguir buscándote en tu verdad, voy a seguir viviendo en justicia, voy a seguir compartiendo de tu palabra, voy a seguir viviendo en paz. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera, Padre. Yo te alabo, Señor, en esta mañana. Te pido que seas tú derramando bendición sobre tu iglesia, que todos vayan a sus casas convencidos de la verdad, y que seas tú bendiciéndolos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.